¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Estos días pues se sigue comentando tanto la ostentosa mansión del señor presidente de la República y de su esposa. Pues a los alumnos preguntan, los jóvenes, algunos, porque hay muchos jóvenes que ni el menor interés tienen por lo que pasa en el país, bueno, pero otros sí están preocupados y dicen que cómo es posible que un presidente de la República tenga una mansión de esas características, que es todo un monumento al insulto. Efectivamente es todo un monumento al insulto, a la ofensa. Y fíjese usted, son más de 126, 27 millones de pesos, porque en un principio no se había considerado la casa en la que está la de Peña Nieto, sino únicamente se había considerado la que era de la señora Angélica Rivera. Pero el caso es que son de los dos, yo creo. Estoy cierto que son de los dos. ¿Cómo va a poder justificar la señora Angélica Rivera tanto dinero para destinarlo a la compra de una mansión insultante, una casa faraónica? Yo simplemente le preguntaría al secretario de Hacienda, ¿pagó impuestos la señora Angélica Rivera? ¿Pagó impuestos? ¿La obligaron? ¿La tienen fiscalizada? ¿Pagó impuestos? Pues no nos vayan a salir con que no pagó ni un centavo, aunque claro, la propia autoridad hacendaria se va a encargar de arreglar todo para que al regreso del presidente a México, como si nada hubiera pasado. Ya estarán buscando la forma de seguirnos engañando, pero no nos van a engañar. Y yo insisto para que usted lo sepa, para que usted lo aprenda. Aprenda, como que no se oye muy bien que lo diga. Yo insisto, el vocero de Presidencia de la República, el señor Eduardo Sánchez, no se cansa en decir una mentira del tamaño, no de la casa, del tamaño del mundo. Él dice que la señora Angélica Rivera no tiene por qué presentar una declaración patrimonial. Efectivamente, desde la grabación anterior lo dije, no tiene ella que presentar ninguna declaración. Pero el cónyuge sí, y en este caso el presidente tiene el deber, tiene la obligación de manifestar las propiedades que estén a nombre de su esposa. Y si la casa, una de ellas está a nombre de la señora, él tiene que manifestarla, porque si no sería una actitud de engaño, de eludir su responsabilidad. Si a todos Hacienda nos trae cortitos, ¿por qué ellos no? ¿Por qué nosotros hemos de seguir permitiendo que nos sigan manejando, manipulando, de no verlos de frente, agachados? No, tenemos que levantar la voz con respeto si quieren, pero ya estuvo suave, ya debemos de estar hartos, cansados, fatigados de tanta podredumbre, de tanta corrupción, porque además no solo es la casa, son quién sabe cuántas propiedades tiene. Creo que también la señora tiene propiedades, yo no sé si sean de ella o del presidente, en Miami, creo que también fuera de nuestras fronteras tienen propiedades. ¿Cómo van a justificar de dónde salió el dinero para adquirir estas propiedades? Y fíjese, es de ver porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se indica que su informe patrimonial debe incluir el de esposa o concubina, que no le tomen a usted el pelo. Yo creo que es tiempo de que nosotros ya nos cansamos, ya nos hartamos de ver tanto latrocinio. Vea usted el otro día la fotografía que publican un medio, yo lo vi en La Jornada nada más, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Grupo Atlacomulco, desde luego, exgobernador del Estado de México, César Camacho Quirós, un reloj de 650,000 pesos. Bueno, esto es insultante, esto es ofensivo, pero ellos van a seguir con sus mentiras, van a seguir robando,
porque eso es lo que hacen. Van a seguir haciendo negocios en el poder público, van a seguir vendiendo obra pública, les van a seguir dando comisiones fuertes, mochadas, porcentajes sobre el costo de una obra, van a seguir comprando medicamentos en el Seguro Social, en el ISSSTE, a determinadas empresas de laboratorios para que se llenen los bolsillos de dinero mal habido. Tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, tenemos que tener un sentido, yo diría, más nacionalista, tenemos que tener un sentido más crítico, más analítico y más de denuncia pública. ¿Por qué nos hemos de quedar callados? Salvo yo me quedaría callado si yo fuera un pillo. No, pues yo mejor me callo y como los gatos me voy pegadito a la pared porque soy un sinvergüenza. Pero si no tenemos derecho, y no solo derecho, tendríamos el deber como mexicanos de luchar por este país, por limpiarlo de tanto pillo, de tanto sinvergüenza. Mire usted, este día que estoy haciendo esta grabación, en la Cámara de Diputados se pretendió discutir un punto de acuerdo. ¿Para qué? Para obligar a exigirle al presidente de la República que diga la verdad de todos los bienes patrimoniales que tiene, llámese joyas, dinero, depósitos bancarios, bienes inmuebles, los que tiene su esposa. No, los priistas le dieron la vuelta al asunto y se fueron por el camino de discutir una iniciativa de ley del deporte. Sí es trascendente, pero ahorita tiene más trascendencia esta situación por la que atraviesa México. No solo es la desgracia de los muchachos desaparecidos, que para muchos ya están muertos. Yo no sé, ojalá estuvieran vivos. Y discutir cosas que no tienen trascendencia, no, que le exijan al presidente de la República dónde está todo su patrimonio, y no solo eso, dónde lo obtuvo, de dónde sacaron tanto dinero, se los dieron, lo tomó del erario público cuando fue gobernador del Estado de México, se los dio el tío Arturo Montiel Rojas, que fue gobernador del Estado de México. ¿De dónde salió tanto dinero? ¿De dónde ha salido tanto dinero? Es insultante. He estado revisando las fotografías de esta casa. No, de veras que esto es una majadería. Yo digo, pues yo no sé qué es eso. Es una ofensa grave, brutal, bárbara al pueblo de México. No puede ser posible que la clase política se siga enriqueciendo a nuestras costillas, porque es nuestro dinero, son nuestros recursos para que estos sinvergüenzas se lo roben. Pero eso sí, si un grupo de estudiantes, que desde luego no dejan de causar daños, llegan a algún lugar y rompen vidrios, mañana o esta noche Televisa, Televisión Azteca y todas sus filiales magnifican y pintan a los grandes depredadores, los grandes salvajes, los bárbaros, destruyendo las instalaciones del PRI, del PAN o del PRD. No deja de ser una actitud delictiva. No cree usted que yo me hago tonto, no. Pero a ver, vamos a ver, ¿por qué no empezamos por los de arriba? ¿Por qué no empezamos desde la pirámide? A ver, ¿cuánto dinero te robaste tú? ¿Cuánto dinero te has amasado? ¿Cómo viven en unos palacetes? Aquí en Morelia también, desde luego, pero en México, en las lomas de Chapultepec, en el Pedregal, yo no sé cuántos fraccionamientos haya de superlujo. A lo mejor hay empresarios que su dinero es producto de una actividad empresarial, pero los políticos, por favor, la mayoría son mercaderes de la política, son gente que nos ha engañado y nos hemos dejado engañar además. Como si nos gustara que nos engañaran, que nos mintieran, que nos dijeran una serie de fábulas, que nos trajeran todo el tiempo cuenteados, eso sí, asustados. Nos da miedo hablar, nos da miedo exigir, nos da miedo señalar y poner el dedo desde el presidente de la República hasta gobernadores, senadores, diputados. Yo creo que tenemos que despertar, tenemos que ser más patriotas, tenemos que ser más nacionalistas, ser más honestos con nosotros y con nuestros hijos. Esto no puede seguir así, no debe seguir así. No podemos seguir en manos de pequeñas minorías que viven como faraones, como sultanes, que viajan a donde se les pega la gana,
cuando la gente con trabajos tiene para medio subsistir, créamelo, y son cifras oficiales, son 60 millones de pobres. Ya no quiero darles más datos de el elevado índice de analfabetismo, y esos programas de la lucha contra el hambre no son más que cuestiones de carácter demagógico. Y fíjese, el año entrante habrá elecciones y otra vez seguramente a ver qué inventan, o las tarjetas Monex, las Monex, todo aquello que sirva para comprar el hambre del pueblo, para que haya votos a favor de cuál, pues del Partido Revolucionario Institucional, porque ellos no quieren soltar el poder, porque el poder es dinero, el poder es negocio, es hacer negocios y es enriquecerse. Desde presidente municipal sabrá algunos honestos, pero no es la generalidad. Yo siempre los exhorto a mis amigos, a mis compañeros, a mis alumnos, a toda la gente que me rodea, de que razone, de que denuncie, de que no se quede con la boca callada. Por eso nos ha ido así, por agacharnos, por resistir todo con humildad, como yo no sé cómo, pero tenemos que levantar la voz, que exigir que sean honestos, que no nos echen tantas mentiras. Bueno, ni una mentira nos deberían de echar. Así es que hay que estar, no le perdamos la vista este asunto de esta casa faraónica, para ver con qué cuento nos van a salir ahora que regrese Peña Nieto aquí. Ya le deben de tener preparado toda una estrategia para eso que se llama control de daños, para ver cómo le hacen creer a la gente que todo está muy bien, que las casas estas las adquirieron, o los predios, antes de que se casaran. No es verdad, ya se les acreditó que todas estas propiedades, por lo menos las dos casas de las Lomas de Chapultepec, las adquirieron después de que contrajeron matrimonio Peña Nieto y Angélica Rivera. Inclusive una de esas casas se la transfirió Televisa, y la otra la tiene una empresa que yo el otro día en forma equivocada dije Giga, es Giga, la pronunciación correcta de esta empresa, Giga, una empresa filial de otra que han trabajado desde años para Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México. Allá hicieron más obras por más de 50,000 millones de pesos. Aquí la obra más reciente es la adaptación del hangar presidencial. Pues claro, pues son gentes con las que tiene negocios, de donde les llevan una mochada, donde se enriquece, yo no sé, y me preguntaba hoy, no sé con quién lo comentaba, hace muchos años, bueno, pues sí, también hubo gente deshonesta. Ahí está el caso de López Portillo, la famosa Colina del Perro, Miguel de la Madrid. Sí, claro que ha habido otros expresidentes que también se enriquecieron en el poder. Miguel Alemán, si nos vamos más atrás, Miguel Alemán se enriqueció fraccionando, dándole un gran desarrollo a Acapulco. Pues cómo no, en Cancún, Luis Echeverría Álvarez, sí, también lo han hecho, sí, pero este nos queda más cerca y más próximo. A los otros, unos ya se murieron y a otros hasta los delitos ya prescribieron, pero no podemos permitir que sigan saqueando el país, que nos sigan robando, que nos sigan engañando, y nosotros agachados, así siempre, con la cabeza cabizbaja, sin dignidad, sin vergüenza, diría yo. No, señores, hay que exigir, hay que tener un poco de dignidad. Yo digo que debemos de tener vergüenza y dignidad. No aceptemos migajas, no aceptemos limosnas, exijamos lo que nos corresponde, lo que es de nosotros, no migajas, no desperdicios. Yo vuelvo a insistir, exijamos que haya pulcritud en el manejo de los fondos públicos, de los grandes negocios. Me dice un amigo, oye, entonces tú estás en contra de que se haga el tren, el ferrocarril ese de la estación de Buenavista, ahí en la capital de la República, Querétaro. No, yo no estoy en desacuerdo que se hagan trenes en todo el país, pero que se hagan con pulcritud, que sepamos a quién le están entregando
esos contratos, quiénes son esas personas, porque resulta que ahí están los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, los amigos hasta compadres de Peña Nieto. Vemos que son puros intereses nada más. Pues eso es lo que yo, contra lo que debemos de pronunciar. Sí, que se hagan todo tipo de obras, las exigimos, las necesitamos, en lugar de que se roben el dinero, o que se hagan obras de pésima calidad. ¿Por qué cree usted que a veces una carretera está en pésimas condiciones, como esta obra monumental que hicieron de Mazatlán a Durango? Infórmese usted, se hizo en el régimen de Felipe Calderón, hay lugares que están intransitables. ¿Por qué? Claro, si una obra cuesta, déjeme poner un ejemplo, cuesta 3,000 millones de pesos una obra, pues el funcionario le dice al contratista, oye, pues sí, nomás que ahí me das el 15% o el 20% y por adelantado. Pues sí, el otro se lo da. ¿Y qué va a hacer? A meter material corriente, y por eso las carreteras no duran, por eso las carreteras están llenas de baches, se derrumban, hay deslaves, por eso, por la podredumbre, por la corrupción. Al funcionario, ¿qué le importa si él ya amasó una gran fortuna? Él hace negocios por todos lados. Entre más obras hagan, pues más negocios hagan. Por eso hay que tener mucho cuidado qué obras se hacen, con quién se hace y cuál es el costo. Pero no estamos embrutecidos con el fútbol, estamos embrutecidos con las telenovelas, con otras tonterías. Yo no digo que las señoras no vean telenovelas, pues tienen derecho a distraerse también, a divertirse. Yo no le digo a usted que no, a mí me gusta el fútbol, pero no para utilizarlo como un mecanismo enajenante. Así es que yo le exhorto para que no nos quedemos callados, tengamos vergüenza, exijamos que haya respeto para nosotros, que no nos engañen, que no nos cuenten. Mire, quiero agradecer las llamadas. El licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez dice: estimado licenciado Suárez Terán, lo dicho, los mexicanos o somos buenos perdonadores o tenemos mala memoria o definitivamente somos penitentes, ¿sí? ¿Acaso ya se nos olvidaron las casonas de la Colina del Perro? La Colina del Perro, pues, fue una área, una zona allá, porque creo que fue por el rumbo, no sé si Contreras o Coajimalpa, donde se mandó a hacer una serie de casas López Portillo. El Partenón del Negro Durazo, el Partenón, esto está acá en Ixtapa, Zihuatanejo. Ahí está en Zihuatanejo, mejor dicho, ahí por estar las playas Las Gatas, está una portentosa construcción como una estructura griega del Negro Durazo. Si usted no sabe quién fue el Negro Durazo, Alfonso Durazo, un maleante, un ampón, jefe de la policía del Distrito Federal, protegido, compadre, amigo de correrías y de pillerías de López Portillo, claro. Estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, estuvo en aduanas, y cuando López Portillo es presidente de la República, pues se lleva a su amigo de la infancia, un pillazazazo como él, con López Portillo, y lo hace director de la policía. Y algún día le he de contar a usted las bandas de delincuentes en aquel entonces, cómo operaban, las controlaba este señor y un tal Sagún Vaca, que por cierto es michoacano, de un asunto muy famoso que hubo allá en el Distrito Federal, los muertos de Tula. Algún día se lo voy a platicar para no enfadarlo ahorita con tantas cosas. Y continúa la carta del licenciado abogado Alfonso Ochoa Chávez, habla del Partenón del Negro Durazo, y lo escribo con minúsculas deliberadamente, no porque no sepa de ortografía, y pero muchas casas y ranchos que dejan chica a la casa que refiere en su amable conferencia de este lunes 10 de noviembre. Pues será la charla que yo doy aquí, que yo platico. Si esperamos a que las cosas cambien, como decía mi santa madre, nos va a salir varis, refiriéndose a esa enfermedad circulatoria que sufren algunas personas, especialmente en los miembros inferiores. No tiene caso expandirme en referir las casas que han construido hasta los más jodidos presidentes municipales del municipio más alejado de nuestro mapa nacional. Los sinvergüenzas no nacen. Muy cierto, fíjese lo que dice el licenciado Alfonso Ochoa. Los sinvergüenzas no nacen, se hacen al abrigo del poder público. Pobre pueblo. Y aquí también, pues, aquí exgobernadores que usted veía que antes vivían, pues sí vivían bien. No, ahora tienen unos caserones, yo no veo que trabajen.
yo no sé, tienen su guardadote, su guardadito, pues es lo que sacaron de los negocios que hicieron al amparo del gobierno, en desvío de recursos. Muchas gracias, licenciado Alfonso Ochoa Chávez. El compa Mique también, que nos manda seguidos saludos. Me da gusto que haya personas que digan las cosas como son, como usted. Un saludo, Mili, con respeto, y a su nieto, aquí siempre pendiente de sus videos. Grecia Ilse Pérez Torres, ¿así se pronuncia, Gustavo? Grecia Ilse Pérez Torres dice: licenciado Adolfo Suárez Terán, es un gusto escribirle. He visto sus videos en su canal y han sido transmitidos en otros canales. Lo felicito, en verdad. Ya son pocos los canales de información verídica. Muchas felicidades. Yo le agradezco mucho, y también acepto recriminaciones, acepto regaños, y también cuando yo me aparte del camino de la verdad, de la honestidad, critíquemelo, díganmelo. Muchas gracias, señorita Grecia. A doña Yolanda Rubio, muchas gracias, que siempre nos manda a escribir. Esta es una broma, usted es una vacilada. Pues mire, ya hasta los chavos vacilan con esto. Fíjese lo que me manda Gustavo, por favor, Gustavo. Esto es una cosa seria lo que estamos haciendo. Mira tú lo que me mandas, dice: sobrino de Enrique Peña Nieto gana licitación de 250,000 pesos para la nueva puerta del Palacio Nacional. Se creará un monumento a la puerta que fue quemada por los anarquistas. Bueno, esta es vacilada, Gustavo, pero bueno, pero está bien, hasta para eso se presta. La empresa que va, dice, la puerta se llama, dice: la puerta la construirá la empresa Puertas y Chapas de México Integradas SADCB, la cual tuvo la mejor propuesta de diseño y precio, pues por un costo de no más de 250 millones de pesos, no 250,000 pesos, instalarán una puerta totalmente nueva y con el mismo estilo clásico que representa el histórico inmueble. Bueno, ya hasta los chavos con esto andan vacilando, por favor. Eso es broma, no, esto no es cierto, pero pues se presta. Fíjese nada más que un sobrino de Peña Nieto va a ser la nueva puerta del Palacio Nacional, y va a ser de tan mala calidad que a lo mejor a los 15 días se va a caer esa puerta. Va a ser de madera muy corriente. Mira, estoy leyendo un boletín importante. Con los cartones de huevos. Sí, así es. Fracasa, esto es serio, esto sí es serio. Yo casi trato de hacer todas las cosas en serio, me gusta mucho la ironía, pero cuando uno hace mucha ironía, pues ya llega la gente, va a decir: bueno, ¿dónde es ironía y dónde es en serio? Mire, fracasa Peña en seguridad y respeto al Estado de Derecho. Hoy lo está diciendo el New York Times. Dice: el influyente diario estadounidense The New York Times aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su intento de frenar la violencia en México, cuya población, advirtió el diario, se encuentra indignada por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El último ejemplo, así le llama el periódico del quebranto de la ley y el orden. En un editorial difundido en su edición de este miércoles con el título La ley y orden en México, el periódico sostiene que los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado, es cierto, en dar seguridad, respetar el Estado de Derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias. Hablar del Estado de Derecho no solamente es el aplicar la ley en contra de los delincuentes de a pie, no. Primero también que se las apliquen a los delincuentes de cuello blanco. Ellos primero deberían de responder por sus pillerías, porque son de veras sátrapas, son deshonestos, se roban, bueno, hasta la basura se llegan a llevar, se roban todo lo que pueden. Dice: asimismo destaca que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no es el único caso, que en junio pasado una patrulla militar mató a 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y posteriormente fiscales estatales detuvieron a 2 de los 3 testigos a los que golpearon y amenazaron, es cierto, para que dijeran que los militares no fueron responsables de la matanza. Hágame usted el favor. El editorial retoma luego las palabras del director Palamérica de la organización Human Rights Watch,
el chileno José Miguel Vivanco, en el sentido de que ambos sucesos son dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años. Ambos casos, subraya el diario, forman parte de un mismo patrón. Claro, esto no son cosas aisladas, de un mismo patrón de violencia en México, donde unas 22,000 personas han desaparecido. Yo creo que se queda corta este redactor del New York Times. No son 22,000 personas desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006, mientras que otras 100,000 han muerto. Eso es cierto. O sea, 22,000 personas han desaparecido, dice el New York Times, en México. 100,000 han muerto. Pues ahorita no se han muerto, las han matado, las han asesinado, las han ejecutado, o las han abatido, como le gusta al ejército decir. Abatieron, pues son asesinatos, también son ejecuciones. Han muerto desde 2007 víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado. Cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, saben que hay muchas probabilidades de que las cosas queden en la impunidad. The New York Times refiere luego que aunque el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció la semana pasada el arresto de al menos 72 personas en relación con el caso de los desaparecidos en Iguala, incluidos el alcalde y su esposa, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Y claro, ahí debieron de haber tenido también agentes del ejército, agentes de todas las corporaciones, y hasta el Procurador General de la República tiene responsabilidad por omisión, y el presidente de la República por no haber atendido a tiempo este asunto de las pillerías, de los asesinatos del que fuera presidente municipal de Iguala, pero nunca se atendió, nunca les hicieron caso a los que presentaron la querella. ¿Siguen con vida algunos de los estudiantes desaparecidos? Se pregunta el diario, y recuerda que el gobierno mexicano enviará a un laboratorio de Austria algunos de los restos incinerados encontrados en el lecho de un río en Cocula. Pues ya creo que hoy salieron para allá, para Austria. Entre más lejos los mande, como que se quisieran entretener las cosas para ver si el tiempo va olvidando todo. Sin embargo, destaca que las autoridades mexicanas podrían haber conseguido más pruebas, es cierto, si hubiesen puesto en marcha la investigación sin dilaciones. Es acertado lo que dicen. Luego de hacer referencia a que en su discurso de toma de posición Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, a prestar más atención a las víctimas y a centrarse en el crecimiento económico del país para intentar reducir la violencia del narcotráfico, sostiene que los progresos limitados que se han hecho hasta ahora no han permitido reparar un sistema criminal de justicia que se muestra incapaz de investigar los crímenes como es debido, de frenar la corrupción y poner fin a los asesinatos. Si usted supiera el porcentaje tan elevado que existen de delitos ni siquiera esclarecidos, ni siquiera atendidos, ni siquiera investigados, se iría de espaldas, y creo que ya se nos está acabando la pila. Me da mucho gusto saludarles, síganme enviando sus mensajes, a veces no me da tiempo de leerlos todos, pero muchas gracias, y les envío un saludo muy afectuoso de parte de Gustavo, de mi yerno Omar, que también nos ayuda, y de un servidor muy amable.